Mis amados, estoy muy contento de estar aquí y a la vez privilegiado por comunicar la palabra del Señor. Yo estoy convencido que la palabra que traigo les va a edificar bastante. Así que dile a quien te queda a tu lado, oye, ¿me viniste preparado? Porque hoy serás edificado. Amén. Gloria a Jesús. Será una mañana de gran bendición, de verdad que sí. Gloria a Dios. Y quisiera que aprovechemos el tiempo. Ya usted me conoce, Wilman. Quisiera aprovechar el tiempo para leer la palabra donde vamos a sustentar el sermón de hoy. Quisiera que usted se ubique conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Bien, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10 y luego pues vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, ¿tienen a Mateo? Excelente. Mateo capítulo 10, vamos a ver qué nos dice allí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a trasladarnos ahora al versículo 5 y leemos hasta el versículo 8. Dice de esta manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo: el reino de los cielos se ha acercado. Sigue diciendo el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Dios. Te pido, Dios, que seas tú glorificándote de manera extraordinaria en esta mañana, casi tarde, con el único propósito de que tu Hijo amado Jesús sea glorificado y sea exaltado, Dios. Te pido que sea tu voluntad estableciéndose, Dios, en esta mañana tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted puede tomar asiento. Amén. Gloria a Jesús. Cuando, por ejemplo, usted lee el libro de Mateo, ve el libro de Lucas, se da cuenta de que cuando Cristo comenzó a predicar en el inicio de su ministerio, Cristo empieza a predicar con relación al reino de Dios. Él comienza a anunciar el reino, comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación. Cristo tenía la visión de que el reino de Dios, el mensaje, llegara a todas las personas, pero él sabía que su ministerio era corto en la tierra. Por lo tanto, él necesitaba personas que después de que él no estuviese físicamente en la tierra, pues comunicaran ese mensaje, comunicaran el reino de Dios. Cristo por esto seleccionó personas para que esa persona sean los portadores del mensaje del reino, ¿sí o no? Él comenzó a seleccionar personas de los cuales los capacitó, los empoderó, para que estas personas, después de que él físicamente no esté en la tierra, comunicaran este mensaje. Pero el proceso de selección de esas personas que él eligió no fue de acuerdo a las habilidades externas o a las habilidades aparentes que tenían, sino más bien de acuerdo a lo que ellos podían llegar a ser en las manos de Dios. Es impresionante cómo podemos ver que a pesar de que ellos tenían muchísimas imperfecciones, Jesús los seleccionó porque Él sabía lo que ellos podían llegar a ser en las manos de Dios. De hecho, cuando usted ve cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a Jacobo, cuando Jesús llamó a Juan, ni ellos mismos creían en lo que Jesús estaba viendo en ellos. Y así quizás te pasa, de que quizás tú no te estás viendo como Dios te ve.
Quizás otros pueden ver en ti cualidades, habilidades que tú misma no sabes y no te das cuenta. Pero bendito sea Dios que pone líderes que te vean a ti por encima de lo que aparentemente tú proyectas. Por eso los líderes te desafían y tú no entiendes el desafío de los líderes, pero el desafío de los líderes corresponde a lo que ellos pueden visualizar en ti, pero que tú no lo ves, porque quizás tú piensas que tú eres un miembro más, que tú eres alguien insignificante. Te traigo noticia: en la mano de Dios tú eres valioso. No es lo que aparentemente tú seas, sino lo que tú puedes llegar a ser en la mano del Eterno. Una ocasión, el director de música de la película La Pasión de Cristo le están haciendo una entrevista y le están hablando acerca de las habilidades que este hombre tiene de sacar música de cualquier cosa. Y uno de los desafíos que le pusieron fue que él sacara música de un bolígrafo, de un lapicero que ya no servía, ya no tenía tinta. Lo próximo que iban a hacer con ese lapicero era botarlo en la basura. Pero él agarró este lapicero, le hizo unos agujeros y lo utilizó como si fuese una flauta y sacó música de este caquete que lo iban a botar. Entonces él dice: no es que el lapicero no sirve, eso dependerá en qué manos está el lapicero. En manos incorrectas lo próximo es a la basura, pero en las manos de Dios es un instrumento que cuando Dios lo toma saca música. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí, amén. Por eso es que usted ve en Abraham un hombre que era pagano, un hombre que era idólatra de la tierra de Ur de los Caldeos, pero Dios le dice a Abraham: tú serás padre de multitudes. Por eso cuando Dios llama a Abraham, Dios no solamente está viendo a Abraham, Dios está viendo todas las generaciones de Abraham. Por eso le dice: aleluya, tu descendencia será como la arena del mar, será como las estrellas que tú no las puedes contar. Dios ve a Moisés y le dice: Moisés, tú eres un prófugo de la justicia, asesinaste a un hombre y ese pasado te está marcando, pero yo te estoy llamando para convertirte en un líder que lleve a mi pueblo hacia la tierra prometida. Dios ve a David, un hombre que era pastor de ovejas, y le dice a David: David, ya tú no vas a ser pastor de ovejas, ahora tú vas a ser el rey que domine y que gobierne la nación de Israel, porque Dios no te está viendo como tú te ves, Dios te está viendo conforme a lo que Él quiere hacer contigo. Pero cuando Cristo llama a estos hombres que tenían diferentes situaciones, ellos tenían problemas de carácter. Los discípulos no, y la Biblia no oculta las debilidades de los discípulos, no lo oculta. Lo número uno es que los discípulos, las personas que Cristo llama, número uno, tenían problemas de entendimiento. No tenían entendimiento espiritual. Eran personas que eran lentos para escuchar, lentos para aprender, y en muchísimas ocasiones Jesús los reprende porque no entendían en muchísimas ocasiones lo que el maestro estaba haciendo en diferentes momentos en el que Cristo estaba, por ejemplo, operando a nivel espiritual. Ellos no entendían muchas cosas que el maestro hacía. No eran personas humildes, hermano. Eran personas que eran egoístas, se preocupaban por sí mismos, de tal manera de que ellos se debatían y discutían quién era el mayor entre ellos. Usted ve que Cristo tiene que confrontar esto enseñándole acerca de la humildad, lavándole los pies, para que ellos entiendan que la grandeza no está en ser servido, la grandeza está en servir. Si Cristo, siendo hijo de Dios, sirvió, le está comunicando a ellos la verdadera grandeza en el reino de Dios, que tiene que ver con nosotros ponernos a la disposición de los demás. No querer que los demás nos sirvan, sino nosotros servir a los demás. Eran personas que carecían de fe. Solamente en el Evangelio de Mateo vemos que Jesús en más de 4 ocasiones le dice: hombres de poca fe. Eran personas que carecían de compromiso. Cuando Cristo multiplicaba los panes, cuando Cristo hacía milagros, estaban con ellos, ¿sí o no? Estaban con Cristo, ¿sí o no? Pero cuando Cristo fue arrestado, ¿qué hicieron?
Amén. Eran personas que carecían de poder en sus propias fuerzas, porque su falta de fe los inhabilitaba en operar en el poder que estaba disponible para ellos. Usted me preguntará a mí, ¿cómo es que Dios selecciona personas que no eran humildes? Selecciona personas que carecían de fe, personas que carecían de entendimiento espiritual, personas con esta característica. ¿Cómo es que Cristo llamó ese tipo de gente? Sencillo, como dije anteriormente de manera inicial, porque Cristo veía en ellos potencial, y el potencial tiene que ver con aquello que puede llegar a ser. Entonces, cuando Dios te selecciona a ti, lo está haciendo por el potencial, y el potencial tiene que ver con la obra creadora. O sea, Él te creó, Él te hizo, puso potencial en ti, y según lo que Él puso, Él te está llamando en el presente, aunque ahora tú no estás entendiendo lo que Él está haciendo contigo. Amén. Porque tú lo que tienes es un cascarón, y ese cascarón a veces te impide que tú puedas percibir lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y qué Dios hace? Desbarata ese cascarón a través de procesos, a través de experiencias amargas que te suceden día a día. Dios te va moldeando, te va dando forma. La gente a veces no entiende lo que Dios está haciendo contigo. A veces la gente no entiende que tú estás en una especie de molde donde el Señor está sacando lo que Él puso en ti. Pero quiero decirte que a pesar de que te duela, Dios sacará, aleluya, lo que Él depositó en ti. Gloria a Jesús. ¿Por qué Dios llama a personas con estas cualidades? Ni yo mismo entiendo. Pablo no entendía cómo el Señor lo había seleccionado a él. En segunda de Corintios capítulo 12 verso 5, él está hablando acerca de sus debilidades, y el Señor le dice: Pablo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ni él entendía, amado. A veces nosotros no entendemos el por qué el Señor nos seleccionó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto es para que entendamos que lo que el Señor depositó en nosotros es por gracia. No es porque somos merecedor, sino es por gracia. Es por gracia. Pablo dice en primera de Corintios capítulo 1 verso 27 al 29, dice que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los gobernantes. Dios escogió lo menospreciado, lo más bajo, bendito sea el nombre del Señor, lo que no era nada, para que anule lo que es, a fin de que en la presencia de Dios nadie se gloríe, sino que tengamos que dar gloria al Rey de Reyes. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 4:7, dice: para este tesoro que tenemos, lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia, el poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Para que entendamos que lo que Dios hace a través de nosotros no es porque somos los niños bonitos, sino es por su gracia. Wow, Dios mío, te amo, Rey de Gloria. Yo quiero que usted diga conmigo: es por su gracia. Es por su gracia. No, dígaselo más fuerte. Lo que Dios hace conmigo es por su pura gracia. Esto no es mío. Lo que tengo no es mío, es prestado. No, dígaselo. Sacúdale al hermano que le queda a su lado y dígale: esto no es mío, esto es prestado. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder de Dios, aleluya, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para cuando la gente nos mire, mire a Dios, no nos vea a nosotros. Para que la gente no vea nuestro nombre, sino vea el nombre de Cristo. Para que cuando la gente nos vea, tenga que adorar a Dios aún sin ser creyentes. Porque nosotros le modelamos, más que una figura, le estamos modelando a Cristo. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí. Dígame. Por eso es que en el capítulo 4, versículo 13 del libro de Hechos, Hechos 4:13,
cuando los gobernantes, los del concilio, ven con tanta elocuencia, con tanta pasión que Pedro y Juan predican, y ellos tienen que decir lo siguiente: estos hombres nos impresionan porque a pesar de que son gente del vulgo, a pesar de que son gente sin educación, mira la manera en el que ellos están predicando. Y dice la escritura que ellos reconocían que Pedro y Juan habían andado con Jesús. Ellos claramente identificaban que eran del vulgo, pero también identificaban que habían andado con Jesús. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí. Es decir, bendito sea Dios, amados, que cuando la gente te vea, reconozca y se acuerde de lo que tú eras antes, pero que al mismo tiempo reconozcan que tú andas con Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que la gente diga: este hombre, esta mujer era tal cosa, pero que también diga: wow, qué cambio ha dado. Verdaderamente anda con Jesús. Verdaderamente Dios la ha transformado. Verdaderamente hay un cambio en su vida. Que reconozca la gracia que te ha transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Que en tu trabajo reconozcan que hubo una transformación en tu vida. Esa es fulana la que se comportaba de tal manera. Sí, pero parece que anda con Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en ella. Ellos reconocían y entendían eso, de que ellos habían andado con Jesús. Jesús llamó a estos hombres que eran imperfectos para convertirlos en discípulos. El discípulo es un aprendiz. El discípulo es un seguidor del maestro. Y Cristo los llamó a ellos para capacitarlo para una misión extraordinaria. Pero primero, antes de enviarlo, Él los llama para que ellos pasaran tiempo con Jesús, aprendiendo. Porque ellos no podían ser enviados sin antes ser capacitados, sin antes pasar tiempo con Jesús. Y lo que tengo en contra de la generación de ahora, de algunos, es que son ollas de presión. Ellos entienden de que por las buenas intenciones que tienen de expandir el evangelio, justifica el hecho de que lo hagan de manera incorrecta. Y para Jesús es más importante que tú lo hagas desde una base correcta a que por el simple hecho de tú tener buenas intenciones lo hagas de manera incorrecta. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, por ejemplo, en redes sociales que tenemos una democracia allí para poner lo que podamos poner, ¿verdad que sí? Mucha gente predica de diferentes maneras y eso está muy bueno. Está chévere de que se expanda, de que todos salgamos, pero ¿cuál es el problema? De que muchos los están haciendo de manera incorrecta porque no están pasando tiempo con Jesús. No han pasado el tiempo de la formación, y el tiempo de la formación no es sustituido por buenas intenciones. La primera intención es yo tener la disposición de ser enviado. Lo segundo es tener la disposición de ser formado. Esto a la gente no le gusta porque la gente es express. Venga, enviado. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Él los llama como discípulos para que ellos aprendan, para que ellos aprendan a operar en el reino, para que sean informados con relación a las verdades que debían de comunicar. Los llama como discípulos y a pesar de que Él llamó a muchos discípulos, Jesús tenía muchos discípulos. Vemos en el capítulo 10 del libro de Mateo, capítulo 9 del libro de Lucas, capítulo 3, verso 13 del libro de Marcos, como el Señor entre todos los discípulos selecciona a 12 para que esos 12 sean apóstoles. Para que sean apóstoles.
La palabra apóstol tiene que ver con alguien que es enviado, alguien que es un embajador, alguien que representa a aquel que lo envió. Hay una palabra muy usada que se usaba en ese tiempo, una palabra que describe perfectamente la función que Cristo está queriendo hacer en los discípulos. Y es una palabra aramea, una función que se llama chaliá. Y esta función tiene que ver con alguien que era enviado y representaba a quien lo envió. Por ejemplo, los fariseos utilizaban un chaliá para que ese chaliá representara el Sanedrín donde quiera que él iba. Pero cuando él iba a un lugar, él no representaba sus propios intereses, él representaba el interés del Sanedrín y no operaba en su propio poder, sino operaba en el poder del Sanedrín. Entonces lo que Cristo está haciendo cuando está seleccionando 12 discípulos es que lo está comisionando como como embajadores, para que ellos operen no en su propio poder, sino en el poder del reino. No para que ellos representaran sus propios intereses, sino para que ellos representaran el interés del reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 10 vemos que a esos embajadores, a esa gente que él llamó para que los representara, él los va a enviar ahora a una misión ministerial. Todavía ellos no han sido totalmente formados. Todavía Cristo tenía muchísimas cosas que trabajar con ellos. Cristo tenía que seguir formando a los apóstoles, pero los va a enviar a una misión ministerial para que pongan en práctica lo que ellos han aprendido. Porque hay tiempo de recibir, hay tiempo de ser empoderado, hay tiempo de nosotros llenarnos, pero hay un tiempo en el que tenemos que poner por práctica eso que hemos aprendido. Yo comentaba con alguien y le decía, hoy en día no se necesita, la necesidad de hoy en día del pueblo en general, del pueblo cristiano en general, no es simplemente escuchar una palabra extraordinaria, sino comenzar a poner por obra y por práctica las palabras que ellos reciben. Porque hay mucha gente que recibe muchas palabras, pero ¿cuándo es que van a poner por práctica eso que reciben? Amén. De nada vale tú ponerte de pie y danzar y hablar en lengua cuando tú escuchas una palabra, si esa misma palabra no hay un tiempo donde tú apliques eso que tú escuchaste. La palabra no tiene poder cuando yo la creo, cuando yo me pongo de pie o cuando yo aplaudo. No. La palabra tiene poder en mí cuando yo comienzo a vivir conforme a la... La palabra de Dios no se arrebatan cuando yo hago así. Repito. La palabra de Dios no se arrebata cuando yo hago así. La palabra de Dios tiene que ver que cuando yo llegue a mi casa digas, hay algo que tengo que cambiar. Dios me habló en el culto. Dios me dijo que debo de... Alguien tiene que bendecir a Dios aquí. Hay un tiempo para tú ser instruido, pero hay un tiempo para tú comenzar a aplicar la instrucción en tus hijos, en tu esposo. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí. Con tu... Wow. De palabras todos están llenos. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar a aplicar lo que estamos... Santo Dios mío, mi alma bendice a Dios. Mi alma bendice el nombre del Señor. Santiago dice, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cristo lo llamó, lo capacita, pero Él necesita que ellos comiencen a poner por práctica aquellos que ellos recibieron. El reino de Dios necesitan que tú comiences a aplicar eso que estás aprendiendo. Wow. Denle un aplauso a Jesús. Que apliquemos la palabra. Y Él los envía. Y cuando Él los envía, Él llama a sus discípulos, llama a los 12
y les da autoridad para que echen fuera todo espíritus inmundos, para que sanen de toda dolencia al que está enfermo. Él comisionó a estas personas para que manifestaran las señales del reino de Dios donde quiera que ellos podían llegar. Pero cuando Cristo lo envió, esta palabra de enviar, esta palabra de comisionar, esta palabra de Jesús enviarlo, de mandarlo, de comisionarlo, esta palabra en griego tiene una revelación extraordinaria. Porque la palabra en griego que tiene que ver con enviar, con comisionarlo, es una palabra griega parangelín. Y esta palabra tiene 4 usos según la historia del pueblo hebreo. ¿Cuáles son los 4 usos que tiene esta palabra que tiene que ver con enviarlo, con comisionarlo? Esta palabra tiene un primer uso. Y el primer uso tiene que ver cuando en el ejército se daba una orden. Es decir, que Cristo es como una especie de general en el capítulo 10, comisionando a los soldados para una misión. El segundo uso que se le da a esta palabra es cuando un amigo tenía un gran proyecto y llamaba a sus amigos para que lo ayudaran en ese gran proyecto. Tenía también otro uso, y es cuando un maestro llamaba a sus discípulos para darle instrucciones y darles reglas. El cuarto uso que tenía esta palabra es cuando un rey hacía un decreto para enviar a un embajador que representara este reino. Es decir, que en el capítulo 10 del libro de Mateo vemos a Jesús alistando sus guerreros para una guerra espiritual que iban a tener allá afuera. Vemos a Jesús llamando sus amigos para que le ayudaran en una obra extraordinaria. Y en esto yo quiero decirle a usted que el hecho de Cristo no necesitarte a ti para expandir el mensaje del reino, Él no te necesitaba. Más sin embargo, el hecho de que Él te haga partícipe, de que tú participes en este proyecto divino, es más que eso, es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario, hermano. Pero el hecho de que Él no me necesite a mí, Él no me necesitaba a mí para expandir el mensaje del reino. No me necesitaba. Amén. Porque hay muchas personas que Él puede usar para eso. Si yo le digo que no, Él iba a usar a otra persona. Mas sin embargo, el hecho de que Él me haga partícipe a mí en este proyecto divino, me hace a mí que yo sea más que bienaventurado de ese llamado. Es decir, mira, hermano, yo no necesito una razón para congregarme. Yo no necesito una razón para yo adorar a Dios que no sea el hecho de que Él me salvó, para que yo sea canal de salvación para otros. Hay gente que necesita recibir una estimulación, recibir algo. Mire, usted no necesita nada más que el hecho de usted saber que usted fue salvado, que usted fue llamado por Dios, que usted fue librado de la condenación eterna. No hay otro. No hay otro beneficio, no hay otro. Wow, Dios mío, Padre. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, el hecho de tú ser salvado es más que suficiente para tú adorar a Dios cuando llegues aquí. Tú no necesitas recibir de nada para tú adorar a Dios. Tú no necesitas añadidura para tú adorar a Dios. Tú no necesitas una palabra que te motive, que te mueva para tú adorar a Dios. El principal motivo de tu adoración debe de ser el hecho de que Él te salvó a ti. No hay otro motivo más grande que eso, de que Él te salvó. Si Él te salvó, es más que suficiente para tú venir con acción de gracias y adorar a Dios. Entonces es extraordinario el hecho de nosotros participar en esta misión divina, de nosotros ser parte de este proyecto de salvación. Así como Cristo comisionó a estos hombres para que estos hombres fuesen parte de este proyecto grande, así también el Señor te ha seleccionado a ti para que en este tiempo tú seas parte de este proyecto grande de salvación. Amén. Así como Cristo los llamó a ellos para que ellos sean embajadores donde quiera que ellos vayan, así también el Señor te ha hecho a ti embajador del reino de Dios.
Es decir, que donde quiera que tú vas, tú representas a Dios, representas el reino de Dios. Por lo tanto, si yo sé que soy embajador de un reino, yo donde quiera que vaya debo andar a la altura del reino que yo represente. Es decir, que si yo soy dominicano y soy embajador, amén, de República Dominicana y estoy en Estados Unidos, yo no debo de comportarme como viven los estadounidenses. Yo debo de representar mi reino. Alguien tiene que bendecir a Dios. Entonces, si yo soy embajador del reino de Dios, yo debo de entender que debo de cuidarme bien cómo ando. Porque si yo ando de manera incorrecta, voy a revelar otro reino que no es el reino que yo digo que represento. Hermano, cuando nosotros decimos que somos embajador del reino de Dios, no lo estamos diciendo solamente por pronunciar una palabra que se escuche bonita. Porque nosotros somos embajador de Dios no solamente cuando lo decimos, sino cuando lo representamos a Él. Cuando la gente que nos conozca diga, Él es cristiano, Él tiene algo especial. Cuando la gente nos mira, que diga, veo a Jesús en su cara, en su rostro, en su hablar, en su pensar. Hay algo en Él que hace que yo vaya a la iglesia, que yo adore a Dios. Esa persona tiene algo divino que no sé, pero cuando se me pone al lado, algo pasa conmigo. Mi piel se estremece porque tiene algo por dentro que transmite, amén. Gloria a Jesús. Jesús le da una serie de instrucciones a los discípulos. Jesús le dice a los discípulos, viajen ligero. En pocas palabras le dice, no empaquen muchas cosas, sino viajen ligero. Porque cuando tú viajas ligero, tú puedes llegar a más lejos, tú puedes alcanzar más. Pero cuando tú viajas cargado, es difícil que tú llegues rápido a los lugares. Amén. Eso es lo primero que Cristo hace con los discípulos, es decirle, no lleven equipaje, viajen ligeros. En este llamado que el Señor nos hace de ir, de predicar el evangelio, de ser embajador del reino, de representarlo a Él, de orar por los enfermos, de echar fuera demonios, en este viaje en el que el Señor nos está comisionando como soldado, Él nos está instruyendo de que en esa obra ministerial lo hagamos de manera ligera. Porque cargados es imposible ser efectivo. Usted no puede estar en el camino ministerial, y le hablo a los que están en el ministerio, cargados. Amén. Con cargas en el hombro no se puede llegar a muchos lugares. Ahora el Señor te dice, deposita tu carga en mí y yo te voy a hacer descansar. Lo que el Señor espera de nosotros los líderes no es que no van a haber carga, pero es que nosotros aprendamos a descansar en el Señor. Que esa carga que ministerialmente a veces tenemos, podamos depositarla en el Señor. Amén. El Señor le dice a ellos, vayan y prediquen el evangelio. Pero eso sí quiero que sepan, que no vayan por caminos de gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de Israel. Yo pregunto, ¿acaso el Señor no quería que los gentiles recibieran ese mensaje? ¿El Señor hacía acepción de personas? No, dos razones. La número uno es que el Señor quería que el pueblo de Israel sea el primero en recibir el mensaje de salvación. El Señor quería que ellos fueran los primeros. Y la segunda razón es que los discípulos todavía no tenían la capacidad, no tenían el conocimiento, no tenían el contexto completo del reino, ni tampoco tenían la técnica de llegarle a los gentiles, de poder llegar a esa gente. Por eso el Señor le puso límites para que ellos no vayan hacia los gentiles. Todavía ellos no estaban preparados para llevar, no había llegado el tiempo de ellos poder llegar a ese tipo de gente. Eso me choca mucho, porque eso se parece a muchos de nosotros. Donde tú piensas que es Satanás que te está cerrando la puerta y es Dios que te está cerrando la puerta, porque todavía no es el tiempo de que tú entres por ella. Amén. Y tú dices, pero yo estoy listo de yo poder llegar a esa gente, porque ya he recibido la autoridad.
ya hay cosas poderosas que están sucediendo conmigo y tú te sientes listo de ir, pero el Señor sabe que todavía falta un trabajo por hacer contigo antes de que esa puerta se te abra. Y no es el diablo que te está cerrando la puerta, es Dios que te está poniendo límite, porque Él sabe que necesita hacer algo contigo para cuando esa puerta se abra, tú estés listo, aleluya, para corresponder a los desafíos que esa puerta tiene. Los discípulos, por más que ellos querían, no podían llegar a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Así el Señor a veces sucede con nosotros. Amén. A veces sucede con nosotros que hay cosas que nosotros queremos que sucedan en un tiempo, pero no suceden. Ahora, el Señor no es que no quiere esas cosas para ti, sino que hay un tiempo señalado para que tú las recibas. Y el tiempo presente no es el tiempo ideal para tú recibirlo. Como Dios te ama, Dios te pone el límite para que tú no accedas a ella. Pero llegará un tiempo en el que la vas a disfrutar. Llegará un tiempo en el cual vas a llevar, ¿verdad? Vas a entrar a esa puerta, pero todavía no ha llegado el tiempo. Amén. Todavía no ha llegado el tiempo y el Señor les da estas instrucciones. Lo más poderoso que veo acá y lo quiero hablar es que el Señor les da una instrucción correspondiente a las necesidades de las personas donde ellos iban a llegar. Y Él le dice: donde ustedes vayan van a ver personas que están endemoniados, donde ustedes vayan van a ver personas enfermas, donde ustedes vayan van a ver personas leprosos. Y el Señor le dice: conforme a la necesidad de la gente, yo lo estoy empoderando ahora para que ustedes respondan a esas necesidades. Y por eso le dice: echen fuera a los demonios, sanen enfermos, liberten al que está cautivo, operen en señales. Bendito sea el nombre del Señor. El que esté leproso, límpienlo. Conforme a la necesidad de ellos, operen. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de Dios, ellos no solamente lo iban a llevar de palabra, sino que el reino de Dios se iba a manifestar en hechos, se iba a manifestar en señales. El reino de Dios no solamente es teoría, el reino de Dios es poder. El reino de Dios también es manifestación de Dios. Por esto esta iglesia ha estado entrando en una dimensión sobrenatural, donde los demonios se van, donde los que están enfermos son sanados, donde los que están, aleluya, con enfermedades espirituales son sanados. Aquella gente que tienen pensamientos suicidas, sus pensamientos son renovados y son cambiados por pensamientos de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo decía a alguien aquí, debemos tener la fe suficiente de nosotros creer. Yo le decía a esa persona, incluso Dios puede hacer que alguien que le falta un pie le salga el pie. Y él me decía: ¿cómo? Sí, Dios lo puede hacer. Nosotros tenemos que tener la fe suficiente y preparada para que el Señor haga cualquier cosa sobrenatural, aunque no lo entendamos, aunque se salga de la lógica humana, pero Dios tiene el poder de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, aleluya, tiene el poder de hacerlo. En ese tiempo el Señor comisionó a los discípulos para que ellos operaran en esa dimensión, para que ellos vayan a los lugares, para que ellos prediquen el evangelio. Pero en este tiempo el Señor te tiene a ti. Por eso fue que tú naciste y estás aquí en este tiempo. Si el Señor te hubiese necesitado para que tú nacieras en el 60, para que tú operaras en el 40, el Señor hubiese hecho que tú vivieses en los 40. Pero si tú estás viviendo en el 2022, quiere decir que el Señor te ha comisionado en este tiempo para que, así como Dios llamó a los discípulos a que salieran a expandir el mensaje del reino, así el Señor te está comisionando el día de hoy. Te está recordando: te he llamado no para que estés sentado, no te he llamado para ocupar un asiento, te he llamado para que seas un portador del reino de Dios. Hay gente allá afuera que necesita de lo que tú tienes. Hay gente que necesita que tú le comuniques la palabra de Dios. Tú no necesitas un escenario para tú operar en los dones espirituales. Tú lo que necesitas es, aleluya, entender que los dones espirituales no se centralizan en un púlpito.
Los dones espirituales no se centralizan en este púlpito. Los dones espirituales para que tú los pongas en ejercicio en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, en tu trabajo, en la universidad, donde quiera que tú te muevas, para que tú seas de bendición y luz en medio de tu generación. El Señor está comisionando a alguien para expandir el mensaje del reino. El problema es que a veces somos egoístas. Recibimos un nivel de gracia que no estamos dispuestos a dar esa gracia. Así como el Señor te libró de lo que tú sabes que el Señor te libró, así también Dios quiere librar a otros. Y quiere usarte a ti como canal de bendición para llevar esperanza a ellos. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que este tipo de mensaje a muchos no les gusta, porque estamos acostumbrados a nosotros escuchar un mensaje de recibo, quiero, dame, pero no un mensaje de tienes que dar. Tienes que darte, tienes que sacrificarte, tienes que ir. Ya nosotros recibimos, ahora tenemos que dar. Cuando el Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dice a los discípulos: esperen en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes me serán testigos en toda nación. Serán testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la Biblia dice que el Espíritu vino sobre ellos en el capítulo 2. Y el Espíritu vino como fuego y hablaban nuevas lenguas. Y el Espíritu vino de manera poderosa y ellos comenzaron a expandir el mensaje después de que se desató una persecución más adelante. Pero había un tiempo de ellos estar en Jerusalén. Había un tiempo de ellos esperar. Pero había otro tiempo donde tenían que expandir eso que recibieron.